medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar la segunda parte del capítulo 36 del libro El conflicto de los siglos, que se titula La libertad de conciencia amenazada. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal para que recibas notificaciones acerca de nuestros próximos videos. Y hoy, como en otras ocasiones, me acompaña el pastor Orlando González. Les invito a orar. Eterno Padre, a través de tu palabra encontramos cómo Satanás ha venido trabajando para dominar, manipular, controlar la conciencia de cada uno de nosotros. Hoy, al estudiar este tema, anhelamos que tú permitas que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para rechazar sus artimañas y formar parte de tu familia que heredará el reino de los cielos. Ven para bendecirnos. Amén. 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 En nuestro capítulo anterior comenzó a mencionar y articular la historia de cómo el cristianismo ha sido degradado bajo un sistema religioso. Pero un estudio de la Biblia hecho con oración mostrarían a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos no son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan a casi todo el mundo: los que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Ese es el secreto del poder del papado. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios, ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veía tendida ante sus pies. En esta generación, son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsa llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si estuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia,
prepara tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, con el oscurantismo, lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurarse el apoyo del Estado a las instituciones y a las prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como su signo de autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Si queremos saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tienen más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en los siglos pasados. Si deseas saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considera el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de las iglesias, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus tareas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba en las Sagradas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Dijo: nosotros hemos transferido al domingo, el día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Pero, por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, esto sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose de los trabajos agrícolas fuera de las horas del culto, del séptimo día o sábado. Siguió siendo considerado como el día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso
que todos sin distinción de clase social se abstuvieran de trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azote para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos se refería a un campesino que iba a labrar su campo el día domingo y limpió su arado con el hierro que le penetró en la mano y por 2 años enteros no la pudo sacar, sufriendo de ello con mucho dolor y vergüenza. Más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujera a venir a la iglesia para rezar, no fuesen que atrajesen sobre ellos alguna gran calamidad y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuente empleado desde entonces, y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por un rayo mientras trabajaban el día domingo, ese debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar su día. Luego se dirigió un llamado para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuera puesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir para honra de la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Era un sínodo reunido en Roma. Todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día sábado es del Señor tu Dios. A fin de honrar el día del sol, se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII, visitó las iglesias en Inglaterra, encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron inútiles, de tal manera que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con unas terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Golgotá. Pero en realidad, de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora novena,
3 de la tarde del sábado hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir una vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal del agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy caliente. Otra que había preparado su mesa para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado, encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Mientras tales inversiones absurdas y supersticiosas fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo. Pero variaba el tiempo en que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de la iglesia de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de lucha terribles, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer
desconocidos para el resto de la cristiandad. Las iglesias de África observaban el sábado como lo habían observado la iglesia papal antes de su completa apostasía, al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios. Se abstenían de trabajar el domingo conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio. Pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso. Pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de los cuernos diría también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen a la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 16. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de los cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en el año 1798. Después de esto, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Y San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, que todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Desde mediados de los siglos XIX, los que estudian las profecías en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones.
Los maestros protestantes presentan los mismos asertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el aserto que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido, y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo. Y se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la Iglesia? La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de éste, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. En el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, el rey de Aragón, este juramento extraordinario. Dice así: yo, Pedro, rey de los Aragones, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con referencia al poder de que él tiene derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII, de Ignacio III, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que está haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar sus propósitos, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede
emplear a dirigentes el poder del Estado o dirigir el poder del Estado. Que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencias acerca de tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en persecución. Amigo que me escuchas, estamos viviendo en tiempos solemnes, estamos viviendo cerca de la venida de Jesús. Y es cuando Satanás redobla sus esfuerzos para tratar de obtener a la mayoría del mundo bajo su dominio. Y utilizará cualquier poder, cualquier institución con tal de lograr sus fines. Y nuestra única seguridad estriba en la palabra de Dios. Por lo tanto, Señor, te animo a que hagas de la palabra de Dios tu fuente de verdad. Que sea en ella la única que podemos confiar para mantenernos seguros contra todos los engaños que han de venir en lo porvenir. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos. Señor, vienen tiempos angustiosos y con mirar el pasado podemos saber cómo será el porvenir. Pero queremos pedirte de tu protección, queremos pedirte de tu sabiduría para poder identificar, para poder reconocer cómo es que Satanás está entrando en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestras iglesias y poco a poco llevándonos hacia una supremacía papal cual nunca antes ha sido vista. Pero Señor, confiamos en ti y confiamos en tu misericordia. Ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que compartas este mensaje y también que te suscribas a nuestro canal para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.